Bueno, supongo que a bastantes de vosotros, a los que ya estáis acostumbrados a estar o conocéis el canal, ya sabéis que lo utilizo un poco como un laboratorio para poder hacer ejercicios de análisis fílmico y para poder reflexionar un poco sobre el funcionamiento de las imágenes. Entonces, en esta dirección y sobre todo pensando en una serie de carencias que hay ahora mismo en el ámbito universitario, pero quizá también en el crítico, pues he decidido empezar una nueva colección de vídeos con un sistema de análisis completamente distinto y, bueno, casi convertirme ya en youtuber oficial, lo cual es la conclusión de muchos años de decadencia y marca una especie de hundimiento personal irrevocable, pero que, bueno, quizá pueda tener cierto interés o pueda servir para algunas cosas. Eh, en el vídeo de hoy voy a proponer 4 ideas principales sobre por qué me he metido en este jaleo, qué es lo que pretendo conseguir, y empezar con el análisis de la película. A ver, es muy sencillo. La idea es poder hacer lo que cada vez se puede hacer menos por las condiciones propias tanto de la academia como del sistema de pensamiento contemporáneo, ¿no? Hay 3 razones que me llevan a iniciar una serie de análisis fílmicos de largo recorrido sobre una sola película. La primera es que cada vez hay menos editoriales donde se puedan editar y comprar, a eso le sumamos que cada vez evidentemente hay menos lectores, análisis fílmicos de una película en concreto. De hecho, yo creo que habrá menos de 4 editoriales en toda España que arriesguen por este tipo de libros. Luego, a partir de ahí, mal. Segundo, hay un problema universitario gordo con esto, que pasa tanto para los profesores como para los alumnos. Es decir, a los profesores ya no nos renta hacer análisis fílmico porque, como quizá algunos de vosotros sabéis, las agencias que nos auditan y que al final son las que deciden si seguimos en la universidad y cuánto dinero cobramos, no les interesa el análisis fílmico. Quieren artículos cortos con una metodología cualitativa, muy fea, que realmente no responde a lo que es el análisis fílmico y por lo tanto si uno hace estas cosas dentro de la universidad o se va a morir de hambre o le van a expulsar, entonces mal asunto. Y esto evidentemente arrastra a los alumnos porque cada vez se explica menos en las aulas porque tenemos menos tiempo cómo se hace y en qué consiste el análisis fílmico y sobre todo cada vez podemos hacer menos ejercicios de análisis fílmico en profundidad. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues la de siempre, montárselo por cuenta propia, disfrutar mucho, hacer lo que uno sabe hacer o cree que sabe hacer, de cara a poder aportar un poquito de conocimiento, que al final es de lo que se trata, pues a la gente a la poca gente que le puede interesar esto, ¿no? Yo creo que estos vídeos al final acabarán teniendo un recorrido de 10, 12 visitas, que es muy bien, perfecto, es lo que hay. Pero bueno, sí que creo que es interesante hacer un esfuerzo para intentar que esto esté disponible, sobre todo, ya digo, por un lado de mis colegas críticos, a los cuales es una manera de hablar con ellos y de ver si ellos ven las películas iguales que yo y que todo lo que ellos pueden aportar a mi visión, que es mucho, y por otro lado, sobre todo, pensando en mis alumnos, porque esto es lo que no tengo tiempo para hacer en clase y es lo que ellos me piden. Entonces, bueno, pues está aquí y al que le interese bien y al que no, pues también no pasa nada. Eh, Dicho ya, quitado este rollo, ¿no? Macabeo. Expediente Warren. ¿Por qué Expediente Warren? Bueno, pues porque el objetivo principal de esta especie como de curso barra seminario que quiero proponer es muy sencillo, es encontrar las trazas, buscar las trazas de un cierto audiovisual contemporáneo, ¿no? Y concretamente dentro de la escritura de James Wan, porque me parece sintomática de una manera muy concreta de construir imágenes que tenemos ahora, que es la manera, digamos, canónica y que, bueno, eso no quiere decir ni que tenga menos calidad, ni que no pueda darnos mucha chicha y mucha buena, digamos, mucho buen material de pensamiento analítico. Dicho esto, ya veis que intento ir al grano dentro de mis posibilidades, que son pocas porque me enrollo como las persianas. Dicho esto, pasamos al principio del análisis. La idea es que los vídeos no tengan una duración superior a los 20 minutos aproximadamente, ¿no? Y de hecho me parece demasiado. Entre 15 y 20 minutos por sesión podría estar bien,
Lo ideal, desde luego, sería hacer una lectura plano a plano de toda la película. No sé si dará para tanto, pero por lo menos ir a las claves de significación, ir a las secuencias principales para ver cómo funcionan y hacer una lectura transversal, seria, estructural, en profundidad de la peli, pues es algo que puede merecer mucho la pena. Bueno, vamos a empezar, ya digo, precariedad absoluta, veis hasta mi VLC, pero ha sido la mejor manera que he tenido de montármelo. Vamos a ver cómo arranca, ¿no? Vale. Vale, primera condición del análisis. Vamos a empezar por el principio. Para hacer un buen análisis fílmico, lo que hay que hacer, aunque parezca una estupidez, es ir muy despacio. Ir muy despacio para darse cuenta de la riqueza y de las rugosidades que tiene el texto, de cómo se presenta, ¿no? El objetivo de este análisis en concreto, del que vamos a desplegar en esta y en las próximas sesiones, no es, y lo digo de antemano, no es encontrar significados ocultos de la película, no es hacer una especie como de explicar a los demás todo lo que no han visto, ni tampoco, por supuesto, es decir la verdad última sobre la película. Lo que vamos a intentar, este es el titular, es encontrar las claves de significación, tanto en el tema como en la forma, dentro de lo que es la escritura de James Wan. Entonces, tenemos este plano. Primero que nos llama la atención, fijaos lo despacio que vamos a ir. La entrada de plano, al contrario de lo que pasa en muchas películas, no es mediante fundido. Es un plano que ya veréis, tenemos 4 logos antes de arrancar. Este es el último. Entra el audio, una línea de cuerdas muy baja de fondo. ¡Pam! Y mediante corte directo, mediante inserción directa, nos encontramos con este plano, que es un primer plano un tanto extraño para presentar la película, porque es un plano, como veremos, de gran complejidad, pero que arranca con esta composición donde tenemos dos zonas clarísimas de importancia visual. Una zona izquierda, donde está ese árbol desvencijado que vemos, y una zona inferior marcando una línea horizontal en la cual vemos estas 4 casitas, ¿no? Igual que había 4 planos de entrada, pues 4 casitas. Y la película arranca con un primer acto que puede parecer muy pueril, pero que luego veremos que es muy importante. Una hoja que cae. Una hoja que cae dentro de esa especie de construcción visual, donde además la cámara, vemos cómo va a empezar un movimiento que va a ser un traveling de alejamiento. Y seguidamente un momento en el cual se emborrona la imagen. Parecería como que una nube, humo, algo, un contenido blanco nos impide ver la visión, nos impide acceder a eso que estábamos contemplando. Y justo ahí, en el momento en el cual nos damos cuenta de que en realidad hay un cristal y que digitalmente estamos atravesando esa línea entre el exterior y el interior, es decir, idea del umbral, veremos que esto es fundamental, se introduce la primera frase de la película mediante voz en off. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. Vale, hay que detenerse. Después de lo que vimos, ya no hay mucho que nos asuste a ninguno de los dos. Hay que tomar las frases en su literalidad, sobre todo cuando son frases tan importantes como las que presentan la película, ¿no? Lo primero que nos llama la atención es, punto número 1, narradora femenina. Tenemos una narradora femenina que todavía no podemos localizar dentro del universo fílmico, no sabemos quién es. Es evidente quién va a ser, pero en este momento de análisis todavía no lo tenemos claro. Esta narradora femenina comienza en media res, es decir, no tiene una fórmula, digamos, clásica la película en el sentido de plantear un érase una vez o plantear una historia que arranque con una presentación del universo, sino que directamente empieza con una frase que sugiere una incógnita y que además es una incógnita inquietante, ¿no? Después de todo lo que... Vamos a leerla otra vez en su literalidad para ver cómo suena. Después de todo lo que vimos, es decir, después de todo esto que hemos contemplado, ya no hay demasiado que nos asuste a ninguno de los dos. Otra pregunta que nos sugiere esta frase. ¿Desde qué tiempo fílmico se enuncia? Es decir, esto se pronuncia
antes de los acontecimientos que vamos a ver, después de los acontecimientos que vamos a ver. Es una cuestión de gestión de punto de vista que de momento no podemos resolver. Lo interesante, lo que nos interesa, es que aquí hay una conexión entre el contenido de la frase, eso que tiene que ver con la visión, una visión que ha llegado a su límite, una visión que ya no puede asustarse más, con la propia mirada del espectador. En un momento determinado nos damos cuenta de que ese movimiento de cámara en realidad está utilizando una ventana como reencuadre y además la voz señala de todos esa especie como de contenido de casos, uno en concreto que es el que tiene la capacidad de inquietarla todavía. Y ahora sí, la película, todavía estamos en el primer plano, esto es importante recordarlo, la película inscribe literalmente en una posición muy determinada un tiempo y un lugar. Es decir, acaba de trazar las primeras coordenadas espaciotemporales de la cinta. Luego veremos que hay más y que esto se complica, ¿no? Y fijaos cómo lo ha hecho entre una silla vacía, este va a ser un elemento muy importante dentro de la película, un sillón vacío y una bicicleta. Y además, si seguimos abriendo plano, fijaos que del lado del sillón vacío, un elemento relacionado con la visión, una televisión, un elemento relacionado con el sonido, un plato de vinilos, que se corresponde simétricamente en el otro lugar de plano, es decir, en la derecha de plano, con un elemento destinado al sonido, como es un micrófono, y un elemento destinado a la visión, como es una cámara. Es decir, fijaos cómo el plano está simbólicamente encajado. Pero es que además, luego a nivel de composición, si llegamos al cierre de plano, fijaos que aquí pasa una cosa muy interesante, y es que de pronto nos hemos encontrado con una construcción de plano simétrico. Hemos pasado desde un plano donde la visualidad, donde la información estaba en la parte, digamos, inferior de la pantalla, a un plano ya alejado, donde tenemos una composición simétrica. Y esto va a ser muy interesante, además de porque evidentemente estamos en Amityville, y aquí la película construye y conecta una filiación con respecto a todo el género y a una saga, con un personaje, primer personaje humano, que entra desde la izquierda de plano, sitúa directamente un nuevo elemento completamente centrado, y además fijaos aquí la conexión súper interesante que se realiza. Es un elemento centrado que conecta directamente con la mirada del espectador, de tal manera que parecería que de alguna manera somos nosotros los que estamos o invitados a mirar por esa cámara o de alguna manera también como digamos nuestra mirada representada en ese elemento fotográfico central que domina la imagen. Fijaos cómo hay tres niveles de visión, uno exterior, uno fuera de la casa, que tiene que ver con el relato mítico, ese de todo lo que hemos visto, es lo que nos asusta. Un segundo elemento de visión, que es este que vemos aquí claramente, estamos viendo, en realidad este plano estamos viendo cómo se construye un, entre comillas, set de cine, estamos viendo cómo se está preparando un sitio para rodar, para tomar imágenes, fotos, sonido, etcétera, etcétera. Y luego un tercer nivel en profundidad, que es el nuestro, que es el del espectador, situado en el término que está más allá del propio encuadre. Y en el momento en el que este set ya está preparado para rodar, en el momento en el que digamos esta película dentro de la película está preparada para comenzar, nuestro personaje, que todavía no sabemos quién es, en un plano que se ha vuelto estático, sale rimando con el propio movimiento que hemos visto de la cámara también en profundidad hacia atrás, pero escorzado hacia la izquierda. Y ahora ahí hace una sutura, esto vemos que es una construcción que hilvana un plano con otro, aunque en realidad esto no sería correcto porque desde luego parece bastante obvio, luego veremos que además aquí hay un problema de continuidad. Desde ese primer plano, todavía hemos salido del primer plano de la película, este es el segundo, esa no es la salida del ático, pero en cualquier caso, da igual. Nuestro personaje, que nos ha, digamos, guiado nuestra mirada, marcado nuestra mirada en el primer plano, baja y genera un nuevo movimiento de cámara, ahora a la derecha y, digamos, hacia abajo, en un picado. Este plano, este segundo plano que hemos visto es interesante, sobre todo porque nos va a dar, un segundito, nos va a dar pistas para luego ver cómo se va a componer
la segunda parte de la imagen. Volveremos, por así decirlo, a este plano y veremos cómo funciona, pero invertido directamente. Igual veremos que hay como una especie de lógica compositiva de inversión. De este segundo plano pasamos a un tercero, que este plano de verdad es extraordinario. Este tercer plano de la película es extraordinario. Fijaos cómo el primero iba jugando con los términos en composición de profundidad. Ahora vamos a ver cómo Wan realiza uno de sus estupendísimos arabescos. El plano parte siendo un plano, hasta cierto punto, que podríamos decir con muchos problemas, plano detalle o un plano que está centrado en el movimiento de este personaje, pero que en un momento dado reencuadra sobre un segundo foco de nuestra atención. Y este segundo foco de nuestra atención es el que va a marcar el comienzo real de la acción de la película. La película comenzaba, por así decirlo, con un hombre moviendo una maleta. Ahora sí estamos dispuestos a ver cómo y dónde arranca la acción. Fijaos, a nivel compositivo, este plano, ¿cómo tiene? Una zona central donde está vinculada a la presencia de esos dos personajes y cómo la cámara está perfectamente centrada aprovechando el espacio entre esos dos personajes masculinos que están de espaldas para que dé la impresión de que ese espacio vacío es el que en principio nos podría corresponder a nosotros si fuéramos a ocupar ese lugar. Luego veremos que esto no va a ser así. Y luego un detalle muy interesante. Fijaos cuáles son las palabras de arranque de la película. Bien, ¿estamos listos? Entonces comencemos. Evidentemente aquí hay un segundo juego metareferencial con respecto a la propia naturaleza de la película. Estamos listos para comenzar la película, estamos listos para comenzar la acción, estamos listos para arrancar la trama y cuando estas palabras que son casi ahora sí mágicas han sido pronunciadas, cuando estamos listos, James Wan va a responder dándonos la pista de cuál es la acción necesaria para comenzar. Movimiento de ruleta de cámara hacia la izquierda. Llamada a la oscuridad. No es necesaria, no es precisa la utilización de una cierta gama cromática que tiene que ver con lo que hemos visto en el exterior, sino que la pauta para que arranque la película es la oscuridad. Ahora veremos esto que no me lo estoy inventando yo, sino que queda reforzado por otra línea de diálogo. Volvemos. La cámara reencuadra sobre ellos dos. Evidentemente la posición central en este caso está un poquito escorada hacia la izquierda. La composición de plano es un poco rara porque deja un pelín de aire a la izquierda de ella y esto queda como, supongo que sería alguna cuestión relacionada con el espacio de rodaje. Pero fijaos qué bonito es este momento en el cual cuando ya estamos preparados, cuando nos disponemos a empezar la sesión y la película, una película que funciona como una sesión de espiritismo, hay una petición explícita: mantener silencio y cerrar los ojos. De nuevo, una llamada al orden de la visión, de todas las cosas que vimos, ahora tenemos que cerrar los ojos. Y de ese cerrar los ojos se nos pide a nosotros como público imaginar un halo de intensa luz blanca. Y claro, qué mejor definición del espectáculo cinematográfico que un halo imaginario de intensa luz blanca. Plano de corte, ya hemos salido del arabesco anterior de Wan y nos vamos a un plano muy convencional, que es en el que vamos a cerrar el análisis de hoy, pero que es un plano que nos vamos a ver que funciona de manera absolutamente extraordinaria. Tenemos ella de nuevo situada en el centro de la composición, es el único personaje con los ojos abiertos y la cámara va a hacer un movimiento contrario al primer plano de apertura de la cinta, al que veíamos al principio. Mantener los ojos cerrados e imaginar ese halo de luz blanca es literalmente, según diálogo, el ejercicio de protección necesario para poder llevar a buen término el ritual. Aquí, en este momento, ocurre algo muy interesante. Lo primero es que ya sabemos de quién es la voz en off. La propia película lo acaba de suturar directamente metiéndole a ella de por medio y aprovechando este plano de donde la hemos oído hablar. Es ella, la esposa protagonista, Vera Farmiga, la actriz Vera Farmiga, la que se va a encargar de servir como narradora de la cinta.
Y además lo hace, y esto es súper bonito, mirando directamente cara a cara al espectador, pero eso sí, mediante la voz en off. A young man named Ronnie DeFeo had brutally murdered his entire family in this house. En el momento en el que se cifra el asesinato, en el momento en el que se pone en marcha el que será el primer motivo de arranque de la película, vemos cómo este movimiento de cámara ha construido lo que parece un primer plano, pero mientras este primer plano se va abismando en un primerísimo primer plano, vamos viendo cómo mientras la voz en off se vuelve insoportable, mientras se va marcando más y más dolor, por así decirlo, vamos viendo cómo se va abismando. Hasta acabar en estos ojos cerrados, este gesto de negación de la visión, este primerísimo primer plano, incluso ya cerrando, podríamos decir incluso plano detalle, donde una luz va a ser la clave que nos permita pasar de un plano significante, la realidad, la casa en Amityville, a ese otro plano relacionado con el más allá, con las experiencias paranormales, etcétera, etcétera. Es súper bonito ver cómo lo que da esa clave es esa mancha de color amarillento, leve, que Wan probablemente, esto tiene toda la pinta de que se ha hecho en postproducción, o por lo menos se ha reforzado en postproducción, deja caer, deposita sobre los ojos de la actriz. Y en el momento de máximo contacto es cuando se genera la apertura de la mirada, cuando ya estamos dispuestos a mirar esa otra cosa, y por lo tanto donde la cámara puede volver hacia atrás realizando de nuevo una rima con el principio de la película, con el primer movimiento, mostrando ahora sí cómo ha cambiado toda la configuración estética visual de la escena. Del cálido tono amarillento que veíamos antes, la negación de la luz, la petición de la oscuridad y de ahí al cambio visual. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la sesión de hoy. Hemos ido algo rápido y aún así nos ha dado tiempo a analizar prácticamente 2 minutos y medio de película. Así que esto es lo que propongo hacer en las próximas sesiones. No sé qué periodicidad tendrán. La idea es ir cada cierto tiempo colgando, ir avanzando en la cinta. Eh, Así que bueno, pues espero que os resulte interesante y que podamos aprender un poquito más sobre el funcionamiento de esta película en las próximas semanas.